Buenas tardes para todos. Iniciamos la presentación correspondiente a completación de pozos. Mi nombre es Vanessa Hernández. Mi lugar de nacimiento es Cabima, Zulia. Me gradué de ingeniera de petróleo en el año 2008 en la Universidad del Zulia. Posteriormente, realicé en la misma universidad una maestría en ingeniería de gas. En cuanto a mi experiencia laboral, mi inicio de carrera fue en una empresa de servicio de reacondicionamientos de pozos petroleros en Venezuela. Posteriormente, pasé a Halliburton, Venezuela, con la línea de Production Solutions, que básicamente realiza reacondicionamientos a pozos petroleros. Esta línea realiza intervenciones con equipos de cold tubing, equipos de snubing, inducciones con nitrógeno y estimulaciones. Dentro de Halliburton, Venezuela, también me desempeñé posteriormente como ingeniera líder de la línea de Hydraulic Workover correspondiente a unidades de snubing, posteriormente como coordinadora de calidad y desde el año pasado estoy haciendo carrera dentro de Halliburton, Colombia, en la misma línea de Production Solutions como ingeniera de HWO en el norte de Santander. Iniciaremos este módulo presentando lo que corresponde a completación de pozos dentro de la carrera de ingeniería de petróleo. Hacemos vida dentro de diferentes especialidades como es completación, producción, registro. Dentro de este módulo nos enfocaremos en esta oportunidad en lo que corresponde a completación de pozos. Iniciamos con un concepto básico de qué es completación. Completación hace referencia al proceso mediante el cual acondicionamos un pozo utilizando bien sea fluidos de completación, equipos o diferentes herramientas para restablecer o para obtener una producción óptima, cumpliendo siempre con todos los parámetros de seguridad. ¿Cuáles son los factores que determinan el diseño en una completación de pozo? Primeramente, ¿cuál es la tasa de producción requerida? Importante evaluar cuáles son las reservas de esas zonas que nosotros vamos a completar. ¿Cuáles serían los mecanismos de producción inicial de ese yacimiento? ¿Cuáles son las necesidades futuras de estimulación? Los requerimientos para controlar las diferentes arenas de esas zonas que nosotros queremos completar. Evaluar las futuras reparaciones, considerar todo lo que sería métodos secundarios de producción como el levantamiento artificial por gas, bombeo mecánico, entre otros. Posibilidades de futuros proyectos de recuperación adicional del petróleo y las inversiones que este pozo o que los diferentes pozos que conforman un bloque requieran. ¿Cómo clasificamos los pozos? En la industria petrolera utilizamos diferentes siglas para lo que sería pozos de exploración, pozos de avanzada, desarrollo y pozos inyectores. A nivel de perforación, hablamos de pozos exploratorios A2 y pozos de completación B2. Para pozos de avanzada,
Cuando hablamos a nivel de perforación, hablamos de pozo A1, para completación pozos B1. Los pozos en desarrollo, que serían los A0 o B0, y los pozos inyectores. Es importante siempre para cada pozo, bien sea exploratorio, bien sea de avanzado o de desarrollo, ver cuáles son los objetivos generales y específicos que nosotros queremos como ingenieros llegar. Primeramente, realizar dentro del bloque la identificación de cuáles serían los pozos que nosotros utilizaríamos para explorar o para estudiar aquellos pozos de avanzada que nosotros pudiéramos intervenir para obtener de ellos la producción petrolera. En los métodos de completación vamos a ver dos tipos de formaciones, las no consolidadas y las formaciones consolidadas. Ok, tenemos formaciones no consolidadas, como había mencionado, y formaciones consolidadas. ¿Qué es una formación no consolidada? Aquella la cual está formada por arenas que deben ser sujetas a otros mecanismos, porque este tipo de arenas tienen la característica de deslizamiento. Las formaciones no consolidadas, hablamos de empaque con grava a hoyo desnudo o empaques con grava interno. Las formaciones consolidadas, tenemos entonces tres tipos de completación. Puede ser una completación a hoyo desnudo, una completación a hoyo desnudo con tuberías ranuradas, que más adelante estaremos explicando cómo sería este proceso, y la completación con revestidor cementado y cañoneado. Aquí tenemos en esta imagen lo que sería diferentes tipos de completación. Podemos ver que en el tipo de completación B y D tenemos una camisa de producción, y para el pozo A lo que sería open hole o hoyo desnudo. Clasificación de las completaciones de acuerdo a las características del pozo. Tenemos completaciones a hoyo abierto. Este tipo de completaciones, donde las podemos aplicar en formaciones que sean altamente consolidadas, intervalos de producción, como pueden ver, que sean grandes y homogéneos, y yacimientos consolidados donde no esperamos ni producción de agua, ni producción de gas, arena o derrumbes. Estaríamos hablando entonces que en este tipo de completaciones utilizamos un revestidor de superficie, un revestidor intermedio y iría a hoyo abierto. Esto que pueden observar acá, tenemos tres mandriles de levantamiento artificial por gas, la tubería de producción, la empacadura y lo que sería el revestimiento de producción cementado previamente. Tenemos completación con forro o tubería ranurada. Esto sería el caso contrario, son formaciones no consolidadas, son formaciones de grandes espesores. Para este tipo de formación, como pueden ver, a diferencia de la lámina anterior, tenemos un forro ranurado que estaría cubriendo lo que sería la exposición al hoyo abierto.
En la completación con empaque con grava, vamos a tener dos tipos a su vez, lo que sería la completación con grava a hoyo desnudo y la completación con grava interno. Para la completación con grava a hoyo desnudo, nosotros en el hueco ampliado o el open hole, nosotros no utilizamos un basamento, a diferencia de la grava interna, que utilizamos un revestidor con su zapata o tapón ciego para los tipos de formaciones no consolidadas. Tenemos la completación con forro o tubería ranurada. Con este tipo de completación consiste en correr y cementar el revestimiento hasta la base de la zona objetivo, es decir, donde queremos cañonear. La tubería de revestimiento se cementa a lo largo de todo el intervalo o zonas a completar. Estos son cañoneados selectivamente frente a las zonas de interés. ¿Con qué finalidad? Establecer comunicación entre lo que sería el pozo, la formación y el hueco del pozo. Acá vemos los tipos de completaciones sencillas, que en este tipo de completaciones, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos una empacadura para impedir que el flujo de estos intervalos cañoneados pase a través del espacio anular. Es una de las completaciones que más utilizamos en Venezuela. Los tipos de completación, de acuerdo a la configuración mecánica, vamos a tener completaciones sencillas. Consistiría pues en la tubería de producción, el revestimiento de producción y la empacadura. Los tipos de completación múltiples, esto es un tipo de completación donde por lo general nosotros vamos a utilizar dos empacaduras sencillas. En esta producimos una zona y aislamos la otra. También tenemos lo que sería la completación de acuerdo a la configuración mecánica. Tenemos la sencilla selectiva. En este tipo de completación utilizamos una empacadura hidráulica, una válvula de circulación y una empacadura permanente. Ok, aquí podemos ver un tipo de completación para levantamiento artificial por gas. Tenemos primeramente lo que es el revestidor de 13,3 octavos. Luego nos vamos con un revestidor de 9,5 octavos a 15.354 pies. Y luego tendríamos el revestidor, el revestidor con la manga de producción, el obturador permanente. Aquí vemos la punta de tubería. ¿Cuáles serían en este caso los intervalos a cañonear? Acá tenemos dos zonas de interés. Una zona de 15.000, desde 15.479 hasta 15.624 pies. Y tenemos otra zona de 15.870 hasta 16.169 pies. Ok, hablamos también de tipos de completaciones múltiples. Este tipo de completaciones utiliza dos tuberías de producción
y 2 empacaduras. Acá tenemos una sencilla, una empacadura sencilla que por lo general es de tipo permanente, la estoy señalando acá con mi mouse, y una dual o hidráulica, la cual puede ser convencional o de asentamiento selectivo. Cualquiera de las dos zonas puede ser adaptada para producir levantamiento artificial. Tenemos tipos de completación continuando de acuerdo a la configuración mecánica. Son aquellas completaciones dobles con tuberías de producción paralelas y múltiples empacaduras de producción. Acá en esta completación podemos ver que tenemos 2 empacaduras doble permanente y una empacadura permanente en lo que sería intervalos cañoneados. Tenemos completaciones múltiples o de 3 zonas con 2 sartas. En este tipo de completaciones tenemos intervalos de interés en la zona inferior, en la intermedia y en la superior, y cualquiera de estas zonas pueden ser adaptadas para producir por levantamiento artificial por gas. Acá vemos experiencias en distintos pozos. Acá vemos un pozo horizontal con un revestidor ranurado de 7 pulgadas a más o menos 5.415 pies. Completación de pozos con control de arena. Control de arena, como mencionábamos al principio, característica número 1, que este tipo de formación son poco consolidadas o no consolidadas. ¿Qué debemos considerar para este tipo de completaciones? Número 1, profundidad, espesor de lo que sería el intervalo productor, propiedades petrofísicas como permeabilidad, porosidad, temperatura, litología, entre otros. Cuando nosotros hablamos en este tipo de formaciones no consolidadas, tenemos diferentes equipos que pueden ser utilizados para controlar la arena de este tipo de formaciones. ¿Cuáles serían esos equipos utilizados? Son los que conocemos como liners ranurados o rejillas. Tenemos rejillas dobles, rejillas preempacadas o sencillas y slim pap. ¿Cuál sería la característica principal de este tipo de liner? Que los aplicamos en formaciones con permeabilidades relativamente altas, poco arcillosas, con granos de arena grandes y distribución uniforme. ¿Cuáles serían las ventajas de estas herramientas? Que vamos a tener, número 1, un control de arena bastante efectivo. Son fáciles de correr, y resultan más económicos o más rentables cuando hacemos la evaluación para cada uno de los pozos. Las desventajas: que este tipo de liners ranurados o rejillas pueden obstruirse con el tiempo en estas arenas de formación, y en los pozos con alta relación gas-petróleo pueden ocurrir fallas por erosión. Ok, como pueden visualizar, a la izquierda vamos a tener algunas imágenes de cómo sería esa envoltura interna.
que atrapa o lo que sería el medio filtrante de este tipo de rejillas. Las rejillas preempacadas poseen filtros en dos etapas, con envoltura externa e interna que va a atrapar esa grava consolidada, ¿no? Son aplicadas donde se hace muy riesgoso o difícil de realizar un empaque con grava. En pozos muy profundos pueden ser utilizadas, pozos inclinados, formaciones heterogéneas o donde tenemos nosotros formaciones con altas pérdidas de circulación. La ventaja principal, que posee mayor capacidad de flujo por pie, y en las desventajas tenemos que el agente filtrante es poco resistente a la erosión. La grava tampoco es poco resistente a lo que sería la acción de ácido, y lo que es la productividad del pozo se vería afectado por el taponamiento, daño de la grava preempacada por fractura, entre otros. En los pozos con una alta relación gas-petróleo es importante o necesario el uso de rejillas especiales, que estas llevan un tubo perforado con características específicas, recubierto con una malla sintetizada y chaqueta protectora que impida o que evite que el flujo incida directamente sobre el cuerpo del filtro. Acá pueden ver, donde señalamos con rojo, cuáles serían los desviadores de flujo, que pueden ser de tipo rectangular o de tipo circular. Tenemos en el número 1 lo que sería el tubo base, la malla filtrante y la chaqueta protectora, que van ensamblados o acoplados los tres para utilizarse en este tipo de pozos. ¿Cuáles serían los factores en el diseño de una completación? Ya vimos hasta acá un resumen de lo que refiere a los tipos de completación. Es importante destacar que tenemos completaciones de tipo sencilla, completaciones selectivas, completaciones múltiples. En muchos casos nosotros realizamos en la industria petrolera, de acuerdo al comportamiento de cada pozo, si están en formaciones consolidadas o formaciones no consolidadas, distintos tipos de empaque con grava o rejilla, según sea el caso, para aumentar o para garantizar la productividad del pozo. Importante destacar que debemos mantener o debemos realizar un estudio económico que nosotros podamos visualizar cuál sería la vida útil de estos, en este caso, de estas empacaduras empacaduras o liners ranurados que estemos utilizando. Factores en el diseño de una completación. Importante sería el factor ambiental. Cuando hablamos de factores ambientales, importante destacar si nosotros hablamos de completaciones de pozos en tierra o completaciones de pozos en lago o en río, que estarían en este caso variando completamente lo que serían las condiciones ambientales, todo lo que es el entorno y los recursos disponibles. ¿Cuáles serían los ambientales? La ubicación del pozo, la presión, la temperatura y profundidad del mismo, cuál es el tipo de formación, si estamos hablando de formaciones consolidadas o formaciones no consolidadas, si son formaciones de poros grandes o poros
de menor dimensión, cuál sería la permeabilidad, la configuración y mecanismo de producción inicial del yacimiento y las características de los fluidos. El entorno, lo que sería la cementación primaria, el daño y conificación. En el siguiente bloque veremos lo que es fluidos de completación, que sería la siguiente fase a lo que refiere a la primera fase en el área de completamiento, que es cuál sería el tipo de completación. Ahora, ¿qué fluido vamos a utilizar? Debemos seleccionar el fluido adecuado para controlar la presión y evitar el daño a la formación. ¿Cuáles serían las características generales de este fluido que nosotros debemos utilizar o de este fluido que debemos diseñar? La densidad de fluido que genere presión hidrostática entre 200 y 300 LPC a presión de yacimiento. Minimizar lo que sería el efecto del daño a la formación. Lo más limpio que este fluido pueda ser, libre de sólidos, anticorrosivo y de permanencia estable. Según su homogeneidad, nosotros tenemos fluidos con sólidos en suspensión, fluidos sin sólidos en suspensión y lo que serían fluidos espumosos o fluidos aireados. Es decir, en la industria petrolera podemos encontrar nosotros, según nuestro diseño de ingeniería, lo que serían distintos tipos de fluidos según su homogeneidad. En cuanto a su componente principal, tenemos los fluidos aireados, los fluidos espumosos, los fluidos que son en base aceite y base agua. En cuanto a su base, es decir, si son aireados espumosos o su base es un fluido base aceite, tenemos salmueras, tenemos cloruro de sodio y calcio, nitrato de calcio, cloruro de zinc, tenemos lodos convencionales, lodos base aceite o fluidos a base de polímeros. Los factores a considerar en el diseño del fluido que vamos a utilizar serían los mecánicos, la formación. ¿Cuáles serían estos factores a considerar en el caso mecánico? La velocidad anular, las facilidades de mezcla, la naturaleza y cantidad de fluido en el pozo, cuál sería el espacio anular que nosotros tenemos en el pozo, la estabilidad de mezcla, corrosión y componentes de estos fluidos. Debemos también tener características de la formación. ¿Cuáles serían esas características? Presión, consolidación de la formación, permeabilidad, porosidad bugular, temperatura, la arcillosidad y la humectabilidad. Otros factores como la contaminación, la economía, la seguridad y la invasión de bacterias de este tipo de fluidos, sobre todo cuando hablamos de fluidos a base de polímeros, debemos tomar en cuenta cuál sería este nivel de bacterias. Hasta acá sería entonces los fluidos, las características esenciales que deben tener nuestros fluidos de completación. Es decir, nosotros para formaciones consolidadas o para formaciones no consolidadas debemos evaluar ciertas características o ciertos patrones que nos permitan elegir o acondicionar el mejor fluido de completamiento a utilizar. Técnicas
de cañoneo para nuestros pozos. Nosotros a nivel de la ingeniería de petróleo, a través de los registros, nosotros podemos identificar cuáles son aquellas zonas de interés o cuáles son aquellas zonas en donde nosotros debemos estudiar a través de los diferentes registros petrofísicos que nos den indicios de lo que sería zonas de alta porosidad, permeables, que nos hablan o nos dan indicios de acumulación de hidrocarburos, y utilizando nosotros diferentes técnicas de cañoneo, poder nosotros llevar lo que sería ese hidrocarburo hasta superficie. El objetivo en cuanto a técnicas de cañoneo sería entonces identificar el método apropiado para nosotros poder establecer un medio de comunicación efectivo entre el yacimiento o esa zona virgen y el fondo del pozo. ¿Cómo nosotros como ingenieros podemos identificar a través de diferentes estudios el mejor método para nosotros lograr una comunicación efectiva entre lo que sería el yacimiento y el pozo? Conceptos fundamentales que vamos a estar verificando o validando lo que sería el diámetro de los cañones que nosotros vamos a utilizar, la densidad del cañoneo, si son tenemos entre 2 a 20 tiros por pie, el ángulo de fase, el diámetro del orificio y la penetración. Ok, en las operaciones de cañoneo, ustedes pueden observar que a través de los diferentes cañones que son activados en el subsuelo, tenemos diferentes fases de penetración. Es por ello que nosotros debemos evaluar cuál sería la densidad o cuál sería los tiros por pie que nosotros vamos a realizar para el cañoneo de estos revestidores. Nosotros podemos ver en esta imagen en lo que sería el yacimiento. Acá estamos utilizando un radio de una penetración de 6 pulgadas a 7 pulgadas. Esta penetración viene dada por un radio de invasión mayor. En este tipo, un radio de invasión bastante costosa. En esta imagen pueden ver cómo sería la detonación de la carga. La detonación de la carga la realizamos desde superficie y el detonamiento viene dado en microsegundos. La carga, el cañón tipo chorro representa o significa lo que sería el penetramiento al revestidor ejercida a través de lo que sería la presión al desintegrarse el cono metálico a una velocidad de 23.000 pies por segundo y una penetración de 5 en cuanto a penetración del radio de acción, serían 5.000 LPC. Acá podemos ver un cañoneo de 2 tiros por pie
con un ángulo de fase de 180 grados. Acá pueden ver lo que sería el plano preferencial de fracturamiento hasta el ángulo donde nosotros queremos activar el cañón. Tenemos cañoneos de 6 tiros por pie con ángulo fase de 60 grados. En estos tipos de cañoneo, la efectividad viene dada por el tipo de equipo usado, el tipo de carga, la técnica que nosotros utilizamos en la completación, las características de la tubería y del cemento y del procedimiento que nosotros usemos para realizar ese cañoneo. Tenemos 3 tipos de cañones y son los recuperables, los desechables y los que son parcialmente recuperables. Acá podemos ver un sistema de cañones recuperables entubados con un ángulo de fase desde 60 hasta 120. Estos son imágenes de cañones desechables y semidesechables. Tenemos imagen número 1 que sería de un Energet recuperable. Tenemos los estándar y tenemos los expansibles. Y tenemos la manera en la que se detonan a nivel de tubería y revestidor. En los métodos de cañoneo vamos a tener aquellos que se realizan. Número 1, los que realizamos a nivel de revestidor o conocido como casing gun, los cañones de tubería, es decir, true tubing, y mediante cañones transportados por la tubería. Entonces, importante resaltar que nosotros podemos realizar en la industria petrolera básicamente utilizamos 3 métodos de cañoneo. Número 1, los que hacemos a nivel del revestidor, a nivel de tubería o los que son transportados directamente por la tubería. Entre otros métodos de cañoneo son aquellos que utilizamos para cementaciones forzadas, huecos en tubería, entre otros. Acá pueden ver lo que sería el método de cañoneo a través de la tubería, el método de cañoneo por revestidor o casing gun y el que mencionábamos que es el que se realiza directamente por la tubería transportado por la tubería o conocidos como TCP. Ok, acá vemos en unas imágenes lo que sería el método de cañoneo a través del casing. Son a través de un cable conductor, los bajamos hasta la zona de interés y son activados a nivel de casing. Aquellos que son activados a través de la tubería, igualmente se utiliza un cable conductor, se posicionan en la zona de interés y en este tipo de cañoneo, con este método, la penetración es más corta. Y los TCP, que son aquellos que bajamos a través de la tubería de producción. Ok, acá pueden ver en el cañoneo TCP o a través de la tubería de producción cómo corresponde la presión en el espacio anular, que sería P1, la presión en la tubería de producción y la presión a nivel del yacimiento.
Para TCP, para lo que sería la presión en el espacio anular, que sería la P1, disparando y soltando cada uno de los cañones. Para el P3, que sería la presión en el yacimiento, los restos de completación, acá tenemos fluyendo a máxima presión del yacimiento. Posteriormente, los túneles o el espacio se limpia inmediatamente y desacoplamos la herramienta, los cañones, recuperando y llevando a superficie. Ok, y existen otros tipos de técnicas o nuevas tecnologías que las vamos a estar describiendo. Hablamos de sobrebalance extremo, que este tipo de cañoneo consiste en realizar el detonamiento con presiones superiores a lo que sería la presión de fractura. ¿Qué logramos con esto? Que el canal tenemos un canal de flujo más allá de la zona de daño hacia las zonas mayores de esfuerzo de formación. Tenemos entonces cañoneo bajo balance y cañoneo sobre balance. En la comparación de las perforaciones vamos a tener lo que es el cañoneo convencional y el cañoneo sobre balance. ¿Cómo sería la secuencia? Primeramente, nosotros posicionamos lo que es la unidad, se arma y se prueba la sarta. Importante acá destacar que este tipo de detonamiento se pueden utilizar con taladros o rig convencionales. También se utilizan con unidades hidráulicas. Y primeramente vamos a armar y probar la sarta. Se hace la correlación y, como pueden ver, se asienta a través del cable conductor. Tenemos la detonación de los cañones. Posteriormente se limpia el canal. ¿Ok? Se realiza el bombeo de ácido solvente, se presuriza con nitrógeno y se detonan los cañones en el área de interés. Posteriormente vamos a recuperar ese ácido o solvente. Desplazamos toda la capacidad a través del tubing. Evaluamos el pozo. ¿Y cuáles serían las ventajas para este tipo de tecnología? Se reduce el factor de daño, hay un aumento en la tasa de producción, tenemos una estimulación homogénea, perforaciones dirigidas hacia la zona de mayor esfuerzo de lo que sería la matriz. Otra de las técnicas utilizadas en la industria petrolera sería el steam gun. Este steam gun utiliza una cápsula propulsora sobre los cañones de perforación. ¿Qué hacemos o qué se logra con este tipo de cañones? El estallido es instantáneamente cuando se detonan los cañones. Utilizando a través del gas a alta presión, entra a las perforaciones, creando un túnel y lo que sería la fractura entre lo que queremos crear, la zona virgen del yacimiento,
Cuando esta presión del gas se disipa, este entra en el pozo trayendo consigo lo que serían las partículas de daño y extiende los beneficios de lo que sería la presión sobre balance. Luego tenemos la steam tube. Este tipo o esta técnica de cañoneo crea la misma onda de gas a alta presión, la misma onda que la steam gun. Además, esta es utilizada para aplicaciones en zonas que incluyen limpieza después de perforaciones. La onda de gas limpia lo que sería el daño e inicia fracturas de perforaciones. Esta herramienta está incluida en grandes diámetros y longitudes, incluyendo las que realizamos a través de la tubería. Luego tenemos otra técnica que es la PERFTIN, que usa la condición de sobrebalance, ¿verdad? En este tipo de cañoneo nosotros vamos a crear un gradiente de presión con este tipo de técnicas de al menos 1.4. Cuando los cañones de perforación disparan, la presión ejerce un forzamiento de un fluido especial dentro de la formación a velocidades que exceden los 3000 pies por segundo y a tasas que pueden exceder los 140 barriles por minuto. El daño de la zona compactada se mueve y se crean lo que serían fracturas muy pequeñas, mejorando la producción inicial y los tratamientos, la producción inicial y los resultados del tratamiento. El proceso PowerPerf combina los beneficios inherentes de la perforación sobre balance y se añade otra ventaja, que es que podemos limpiar nosotros con este tipo de técnica mecánicamente las perforaciones y mejorar lo que sería la conductividad de las fracturas creadas. Esta herramienta está especialmente diseñada para eliminar la necesidad de que utilicemos un polímero altamente viscoso. Se utiliza bauxita en virtud de que es extremadamente abrasiva y resiste la compactación a velocidades envueltas a perforación sobre balance. Cuando hablamos de PERFCON, el proceso de PERFCON toma ventaja de la tecnología de la perforación sobre balance. Para perforar, acá utilizamos una resina para la consolidación de la arena, y cuando estos cañones se disparan, la resina entra en la formación alrededor de las perforaciones. Luego que esa resina es enviada, se utiliza o se bombea un catalizador que convierte esa resina en un plástico que consolida la arena y retiene la permeabilidad necesaria para la producción. Entonces, este tipo, en este bloque, estamos como conclusión viendo diferentes técnicas de cañoneo. Vimos primero las técnicas de cañoneo que se utilizan normalmente a través de casing, a través de tubería. También hablamos sobre diferentes tecnologías que utilizamos actualmente cuando nosotros queremos por lo menos crear ventajas con diferentes técnicas, como lo que es minimizar el daño a la formación, cuando queremos que esas partículas retornen a superficie utilizando lo que sería la técnica como la PERFCON, donde utilizamos una resina que posteriormente es fijada, o cuando utilizamos, por ejemplo, ácidos que
llevan consigo todas esas partículas. En el siguiente módulo veremos entonces lo que corresponde a equipos de subsuelo. Ok, para todos, este es un bloque, equipos de subsuelo, todos aquellos que nosotros utilizamos para lograr, en muchos casos, restablecer o incrementar la producción de los pozos, tanto en Venezuela como en Colombia. Como mencionaba al inicio, he tenido la oportunidad de trabajar con unidades de coiled tubing, con unidades hidráulicas de workover utilizadas a nivel de la industria para restablecer lo que sería la vida útil de los diferentes pozos. ¿Qué queremos nosotros en este módulo? Identificar todos los equipos y accesorios de subsuelo que conforman la completación de un pozo. Los tipos de lo que serían tuberías de producción, empacaduras, niples, mangas, botellas, mandril de bolsillo, acoples de flujo, válvulas de seguridad y otros métodos de producción. Vamos a ver inicialmente, antes de describir, vamos a enfatizar todo lo que serían estos equipos a nivel de pozo. Primeramente tenemos empacaduras de producción. Vamos a ver cuál sería su utilización, los componentes, los tipos de empacaduras. Como pueden ver en esta imagen, los elementos de una empacadura, tenemos elementos sellantes, las cuñas que nosotros podemos, lo que serían activar, anclas hidráulicas y dispositivos de fricción. Acá vemos una empacadura recuperable, Baker modelo G. Acá vemos otro tipo de empacadura, modelo A&DI Tension Packer. Y las empacaduras permanentes, por ejemplo, como aquellas que usamos cuando queremos aislar una zona que ya no es productiva y seguir produciendo sobre una zona superior de interés. Acá podemos ver en esta imagen lo que serían las unidades sellantes. También tenemos las empacaduras dobles, lo que serían los niples de asientos, selectivo y no selectivo, los niples de fluido, cómo sería el montaje de acoplamiento de flujo, las mangas deslizantes, mandriles con bolsillo natural y lo que serían las válvulas de seguridad de control superficial. A nivel de la industria petrolera, manejamos barreras que son, cuando hablamos de barreras, hablamos de aquel mecanismo o aquel equipo que nosotros utilizamos para impedir que tengamos fluido en superficie. Barreras número 1, las válvulas de seguridad, conocidas altamente en la industria petrolera. Tenemos barreras como los que serían las válvulas impide reventones, las conocidas BOP, entre otros. A nivel de completación de pozos horizontales, los pozos horizontales vimos lo que eran pozos convencionales. Ahora vamos a ver los pozos no convencionales.
los cuales representan un porcentaje reducido del universo total de pozos completados en el país. Y la tubería colocada en la arena productora es solamente, en la arena productora es completamente horizontal y suele ir preferiblemente preempacada. ¿Cuáles serían las razones para nosotros perforar pozos horizontales? Hay razones de tipo económico, hay retorno sobre la inversión, la área de drenaje que nosotros tenemos es mayor, implica mayor aprovechamiento de lo que sería la permeabilidad, incremento del factor de recobro y debido al drenaje de arenas delgadas y aisladas. ¿Cuál sería la información requerida para nosotros perforar? Tenemos lo que corresponde a sísmica 3D para elaborar lo que sería el modelo estructural del yacimiento. Nosotros, para realizar un estudio integrado de yacimiento, primeramente hacemos una validación de toda la data y se hace una caracterización del yacimiento. Para esa caracterización es necesario incluir estudios sedimentológicos, estudios petrofísicos, estudios estructurales, que nos permitan a nosotros caracterizar el tipo de yacimiento que estamos evaluando. En la fase 3 sería la distribución de fluidos bajo diferentes escenarios y la fase 4 que corresponde al modelo de negocio. Información requerida para perforar. Primeramente debemos hacer un estudio mecánico de lo que sería la roca. Nosotros debemos tomar diferentes núcleos que permitan evaluar la porosidad y la permeabilidad. Para de esta manera evaluar todos los tipos de revestidores a utilizar. Nosotros en los tipos de pozos vamos a ver los horizontales, los pozos multilaterales, los redil o reentry y ¿cuáles serían los horizontales o multilaterales? Pozos nuevos. Cuando nosotros hablamos de redrill o reentry es realizar nuevamente pozos que ya habían sido completados. Acá podemos ver una completación típica para pozos que serían reentry o de reentrada. Ok, continuando, tenemos entonces las completaciones típicas para reentrada. Para este tipo de completación se está utilizando una bomba de cavidad progresiva, también conocida como BCP. Acá podemos ver un colgador, acá tenemos una empacadura inflable y lo que sería el punto horizontal y la longitud hasta el hoyo o la formación, el hoyo de 6 1/8. Este es un tipo de completación donde tenemos un revestidor de 10 3/4 a 510 pies y un revestidor de 7 pulgadas a 4190 pies. Ok, en cuanto a los métodos de producción, tenemos diferentes métodos. Es importante destacar que los métodos de producción son aquellos que nosotros como ingenieros diseñamos o creamos para a través del mecanismo natural del pozo restablecer o incrementar su producción. O sea, cuando nosotros hablamos de mecanismo es lo que hablamos, lo que sería la condición natural del pozo, y el método es lo que nosotros creamos. Tenemos el número, el primero, que es el sistema de levantamiento o bombeo mecánico.
¿Ok? Este consiste en, a través de la acción de lo que sería el balancín, activar a través de la barra pulida toda la sarta de cabillas para que el pistón abre y cierra y podemos establecer o tener lo que es la producción. Luego tenemos la BCP o la bomba de cavidad progresiva. Esta bomba de cavidad progresiva está formada por un rotor, un estator, el, eh, lo que sería la sarta de cabillas que conforma el pozo a nivel de superficie. Tenemos lo que sería el cabezal de la bomba de cavidad progresiva activada a través de la transmisión y motor eléctrico. Tenemos el sistema de levantamiento artificial por gas continuo a través de una línea de gas. Tenemos el levantamiento artificial por gas de manera intermitente y tenemos uno de las bombas más utilizadas a nivel petrolero, que serían las bombas electrosumergibles. Estas bombas electrosumergibles, el sistema se realiza de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos las unidades hidráulicas de workover, se realiza todo lo que es el acople de la bomba a nivel de superficie. Se arman cada uno de los motores. Por ejemplo, a veces tenemos bombas electrosumergibles que están formadas por 3 motores. Estos motores se acoplan en superficie. Cuando utilizamos unidades hidráulicas de workover, estas bombas electrosumergibles se izan con una grúa telescópica, se posicionan a nivel de la cesta de trabajo. Estas bombas electrosumergibles pasan a través de lo que es el gato, la cesta de trabajo, el gato, y vamos acoplando hasta llegar a nivel de la sección B. Posteriormente, utilizando lo que es el gin pole, se va realizando lo que es el running de la tubería. Por ejemplo, para el caso de taladros, se realiza por pares. Para el caso de las tuberías de las unidades hidráulicas, lo vamos realizando tubo a tubo hasta posicionar la bomba electrosumergible en la zona de interés. Es importante también destacar que para estas bombas electrosumergibles se van realizando el megado de lo que es el cable para ir probando lo que sería la continuidad del mismo. Con este tipo de bombas utilizadas altamente en la industria petrolera, nosotros podemos incrementar en lo que es la producción o restablecer la misma cuando estas bombas pues llegan al fin de su vida útil. Se realizan cambios de bombas electrosumergibles a nivel de la industria petrolera o realizamos instalación de nuevas bombas electrosumergibles. Tenemos el sistema de bombeo hidráulico tipo jet y tipo pistón. Entonces, a nivel de los métodos de producción, nosotros vamos a tener el número 1, que sería el que vimos, el levantamiento por bombeo mecánico. Tenemos el de cavidad progresiva o BCP. Tenemos el levantamiento artificial por gas. Tenemos continuo y tenemos levantamiento artificial intermitente. Y tenemos uno de los más utilizados, por ejemplo, acá en Colombia y Venezuela también, sistemas de bombeo electrosumergible. En esta sección veremos las operaciones de subsuelo con guaya. Como mencionaba anteriormente, estas operaciones de subsuelo se realizan a través de una unidad móvil
La unidad móvil se posiciona en el pozo y a través de un cable conductor con la guaya utilizamos para realizar operaciones tales como abrir y cerrar mangas, colocar empacaduras, colocar tapones, limpiar o eliminar obstrucción, por ejemplo, arenas, escamas, asfaltenos, pescas de herramientas. Lo utilizamos para realizar reparaciones. Muchas veces utilizamos, por ejemplo, guayas para sentar, para abrir mangas, o utilizamos este tipo de equipos para colocar empacaduras. Las operaciones en superficie, operaciones con guaya, son actividades que se realizan con el propósito de colocar equipos y herramientas en el pozo a fin de permitir la producción de los fluidos del mismo en forma eficiente y segura, minimizando o anulando los riesgos. ¿Cuáles son las condiciones operacionales? Primeramente, presión, profundidad, tipo de yacimiento y completación y los fluidos de producción. En cuanto a la presión del pozo, permite seleccionar las características físicas del equipo de superficie, bien sean lubricadores o válvulas de seguridad, la profundidad para determinar cuál sería la longitud de la guaya y los pesos de estas herramientas. El tipo de yacimiento y completación, esto para evitar atascamientos por la configuración mecánica o presencia de escamas, parafinas y asfalteno, y la presencia de lo que sería H2S y CO2 incide directamente sobre la guaya. Por eso, antes de realizar operaciones con guaya, primeramente debemos indicar o se debe solicitar cuál es el nivel de H2S, cuál es el nivel de CO2 y lo que sería producción de asfaltenos y parafinas. Una vez que verificamos todas las condiciones que vimos anteriormente, realizamos un trabajo menor. Pues cuando nosotros en la industria hablamos de trabajos menores o trabajos mayores, ¿qué es un trabajo menor? Un trabajo menor es aquello que nosotros podemos realizar en corto tiempo. Por ejemplo, un trabajo mayor sería un reentry, pero este tipo de trabajos con guaya se denominan trabajos menores. Cabe destacar que estos equipos de superficie, como sería todo lo que es lubricadores, la prensa que utilizamos, las válvulas de seguridad, porque llevan igualmente BOP, todo lo que corresponde al GIMPOL, el lubricador medio, la válvula, las válvulas, el riel de lo que sería la guaya y, importante, el indicador de peso. Acá podemos ver con mayor claridad lo que sería primeramente la unidad donde tenemos el contenedor en pies, el carreto donde se dispone toda la guaya. La cantidad en pies va a depender de la profundidad del pozo. Tenemos el sensor de peso o Martin Decker, todo lo que serían los lubricadores, la válvula de seguridad. Como habíamos mencionado, ¿para qué utilizamos esa válvula de seguridad? Para impedir que nosotros tengamos fluidos no deseables a nivel de superficie y podamos causar contaminaciones, entre otros. Tenemos el cabezal del pozo y el tren básico de herramientas. ¿Qué es? Vamos a ver acá, ¿qué es un lubricador?
En los equipos de superficie nosotros mencionamos a nivel de guaya lubricadores. Los lubricadores son herramientas que cumplen la función del equipo de seguridad. Estos lubricadores son tubos de diámetros menores interconectados que establecen la continuidad de la tubería de producción por encima de la válvula de seguridad. Nosotros tenemos tres tipos de lubricadores que también los utilizamos a nivel de cold tubing, que serían los lubricadores de baja presión entre 0 y 5000 LPC, los de alta presión entre 5 y 20 y aquellos lubricadores especiales que utilizamos contra H2S y CO2. Por eso inicialmente cuando veíamos, es importante antes de iniciar un trabajo con guaya, consultar cuál sería el porcentaje de H2S, el porcentaje de CO2, producción de parafinas, producción de asfaltenos. Ok, lo que sería la prensa estopa es un dispositivo que va instalado en el tope del lubricador que permite pasar la guaya a través de él y queda sellado con la presión del pozo. Nosotros tenemos entonces el preventor interno, el packing y la polea o conjunto de polea. El indicador de peso, que lo veíamos en las partes del equipo de subsuelo de guaya. ¿En qué nos ayuda el indicador de peso? El indicador de peso es el dispositivo que a nosotros a nivel de superficie nos va a poder dar el peso de la carga total de la guaya y de las herramientas que tenemos a una profundidad X en el pozo. Este indicador de peso está compuesto por una célula de carga, un reloj indicador de profundidad y una manguera, en este caso que es de 50 pies y de 1/4, colocada al árbol de Navidad, que esta manguera transmite la tensión al abrir el damper. Nosotros tenemos indicadores mecánicos, hidráulicos y electrónicos. La unidad de potencia. ¿Qué es la unidad de potencia? O la unidad de fuerza. Es aquella que transmite la fuerza, la potencia al carrete de guaya. En este caso, esta unidad de potencia va a estar compuesta por un motor de 4 cilindros y un acoplamiento hidráulico con una bomba de aceite que maneja entre 20 y 40 galones por minuto. ¿En qué me ayuda la unidad de potencia? Es la que me va a dar la energía, la fuerza al rollo. Tiene un tanque de almacenamiento de 3000 litros y en estos tanques de almacenamiento debemos hacer nosotros inspecciones previas para lo que es el almacenamiento del fluido que se utiliza para este tipo de motores. Hay dos mangueras de 1 pulgada de 50 pies de largo y de alta presión, los cuales están conectados a los carretos de guaya. Tenemos dos unidades de potencia de 40 y 60 HP y ambas unidades de 40 y 60 vienen para 2000 RPM. El tubo telescópico, o conocido también como gym pole, es el equipo armado y colocado en el árbol de Navidad. Sirve de soporte al aparejo para subir y manejar los equipos de superficie sobre el pozo. El mismo, como pueden ver acá, está formado por 3 secciones. Tenemos la sección de 2,5 y la de 1 y 1,5 de diámetro, tanto en la sección inferior como en la intermedia. Todas tienen una longitud de 8 pies, las cuales se insertan entre sí dentro del tubo donde está la sección de apoyo. La válvula de seguridad o BOP. Esta imagen que están viendo acá es una BOP doble. Estas BOP son equipos impide reventones. Como mencionaba, nosotros a nivel de la industria siempre queremos y es nuestro fin alcanzar nuestra meta cero
incidentes ambientales, incidentes en accidentes o daños a equipos o personas. Para ello, número uno, nosotros debemos impedir o lograr que nosotros tengamos cero fluidos en superficie. Para ello nosotros utilizamos válvulas impide reventones o BOP. Es un equipo de RAN hidráulico manual utilizado para prevenir o controlar reventones y es un medio de aislamiento de presión del pozo lubricador sin cortar o dañar la guaya. Es decir, en caso de que nosotros tengamos algún tipo de eventualidad, nosotros podemos realizar un sello a nivel de superficie y nosotros no vamos a cortar la guaya, porque si nosotros cortamos la guaya, esta guaya va a ir al pozo y vamos a afectar el mismo. Con este tipo de BOP nosotros realizamos un cierre a través del RAN hidráulico para prevenir o controlar impide reventones. La unidad de guaya se conoce como carreto de guaya, aquella donde almacenamos el cable, por decirlo, la guaya, que oscilan entre 18.000 y 25.000 pies. Este sistema posee 4 velocidades de transmisión con reversa y posee un sistema de freno y un contador y medidor de longitud que nos va a permitir a nosotros saber, además de lo que utilizamos y mencionamos anteriormente, que es el indicador de peso, a qué profundidad estamos. Sabemos qué profundidad o qué peso de herramientas tenemos en fondo con el indicador de peso. Y con el contador de guaya o medidor de longitud sabemos cuántos pies nosotros tenemos en fondo. El perro de cadena es un equipo que permite con una cadena y unos ganchos en los extremos sujetar el tubo telescópico. Y el perro de guaya es un dispositivo que sirve para sujetar la guaya en cualquier punto ante diversos problemas existentes en el pozo. Tenemos la cabeza de caballo, que es un soporte metálico que se instala directamente en el rollo. El crossover es una pieza cilindra metálica con combinaciones de roscas en sus extremos. Por ejemplo, si nosotros queremos adaptar un lubricador que en su conexión superior es diferente a la conexión encontrada en el cabezal del pozo, nosotros podemos realizar ese tipo de combinaciones con crossover. La grúa señorita es un equipo portátil diseñado para levantar el peso de grandes proporciones según sus características. Acá podemos ver fotos de guayas. Las guayas son líneas de acero al carbono y de acero inoxidable. Por su tipo de condición, ellos van a permitir que nosotros podamos utilizarlas en el pozo por su nivel de resistencia. Su función principal va a ser transportar herramientas y equipos de subsuelo. Y existen las guayas que son monofilamentos y las multifilamentos. Las guayas monofilamentos son las guayas finas más usadas en las operaciones de subsuelo por su resistencia y flexibilidad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a abrir mangas de circulación, lo realizamos con guayas monofilamentos, que son guayas muy finas. Tenemos guayas de acero al carbón y guayas de acero inoxidable. Las de acero al carbón son aquellas que se utilizan en pozos donde no tengamos problemas de H2S o CO2. Y las de acero inoxidable son aquellas que utilizamos en ambientes con presencia de H2S y alto contenido de CO2. Las guayas multifilamentos, que era la que veíamos en la foto número 2, son guayas gruesas. Estas guayas tienen un diámetro mayor, desde 3,16 a 5,16. Esto
cuando requerimos mayor resistencia, se usan generalmente en trabajos de achique y pesca cuando no hay altas presiones. En las guayas multifilamentos, al igual que en las monofilamentos, tenemos las de acero, que están compuestas de cordones y son por lo generalmente de fibra textil. Y en los elementos básicos del diseño debemos ver cuál es el grado de acero, el número de alambres, cómo está colocado el alambre y la clasificación de los cordones. Si es redondo, aplastado, si son concéntricos, si son agrupados, entre otros. Entonces tenemos equipos de subsuelos para herramientas básicas de guaya. Sería la barra de peso, el martillo y el muñeco. Y para las herramientas auxiliares tenemos el verificador de fondo, tenemos el calibrador cortador, el calibrador pasador, tenemos bloques de impresión, toma muestras, tenemos bomba de arena hidrostática, cepillos, tenemos bajante, pescante. Estas son herramientas auxiliares dependiendo de lo que nosotros queremos realizar. Ok, acá vamos a ver lo que sería la cabeza de guaya, la barra de peso y los martillos. La cabeza de guaya es un dispositivo en forma cilíndrica con un cuello de pesca que forma la primera parte del juego de las herramientas básicas de lo que sería en las operaciones con guaya. El aro es un disco metálico que sujeta la guaya. El espaciador es la pieza metálica cóncava que separa el resorte del nudo. Y el resorte va a ser el espiral de acero que actúa como amortiguador entre la guaya y el tope interno del ROPSO. Acá tenemos entonces guayas monofilamentos, que las veíamos ahorita, y las guayas multifilamentos. Utilizamos estas multifilamentos, como pueden ver, son de mayor diámetro, de mayor longitud. Por lo general, si nosotros queremos tomar muestras, utilizamos este tipo de monofilamentos. Cuando queremos ir a operaciones, por ejemplo, de pesca, utilizamos las guayas multifilamentos. La barra de peso es un dispositivo cilíndrico y de acero al carbono. Por su longitud y peso refuerza la acción del martillo. También es el segundo componente del juego de herramientas. ¿Cuál sería la función de la barra de peso? Instalar y remover los equipos de control de flujo y vencer a la vez el diferencial de presión del pozo para nosotros poder llegar a la profundidad que se requiere. Los martillos son los dispositivos encargados de transmitir la fuerza y los golpes que ejercen las barras al instalar o remover los equipos de control de flujo en el subsuelo. Nosotros tenemos diferentes tipos de martillos. Vamos a ver, el mecánico tipo tijera, el mecánico tipo tubular y los hidráulicos. El martillo tipo tijera, este tipo de martillo está formado, como pueden ver, por eslabones en forma de U, enlazados, los cuales se desplazan uno dentro del otro, como pueden ver en la imagen número 1. Al cerrarse o abrirse violentamente por el peso y la longitud de la barra, se ejecuta la acción del martillo. Este golpe va a depender de la densidad y viscosidad del fluido de la tubería, como del tamaño y la profundidad donde nosotros queremos la herramienta. El tipo tubular es un eje cilíndrico que se desliza hacia abajo para cerrar y hacia arriba para golpear. Entonces, recordemos que el tipo tubular tiene un mecanismo de apertura y cierre. Cierre para
para hacia abajo y abre para golpear. Funciona como un tubo telescópico. La configuración de la camisa, que sería esta rectangular azul, permite realizar los trabajos con menor riesgo, por ejemplo, la pesca de guaya y limpiezas de arena. Los martillos hidráulicos es una herramienta diseñada para suministrar impactos de mayor potencia que los obtenidos con los mecánicos. Esta potencia es proporcional a la tensión aplicada a la guaya y el peso de las barras. Los más utilizados son los de 1,5 a 2 de largo y diámetro y de 1,5 a 1,7 octavos con cuello de pesca de 1,3 octavos. Ok, el muñeco es conocido o es similar a un pedazo de barra con las mismas dimensiones. El muñeco está formado por una bola y un cilindro, como pueden ver acá, y un cilindro hueco donde gira la bola que da flexibilidad al conjunto. ¿Cuál es la función de él? La función es dar flexibilidad a la barra y que la herramienta tenga más movimiento cuando estamos dentro de tubería con los mandriles, por ejemplo, de levantamiento artificial por gas, o cuando engancha alguna herramienta u otro equipo que se encuentre recostado a la tubería. Muchas veces nosotros necesitamos bajar y verificar dónde está el fondo, dónde está la punta de la tubería. El chequeo de fondo y la localización de tubería para nosotros tiene gran importancia, debido a que nosotros sabemos dónde está el nivel de daño que puede tener un pozo, por ejemplo, con arenamiento, formación de escamas y sedimento. Entonces, nosotros en muchos casos utilizamos el chequeo de fondo y con esa profundidad que nos da podemos identificar el nivel de daño. Con estos procesos se puede detectar la posibilidad de que nosotros podamos realizar trabajos mayores, como estimulación o servicios con unidades de tubería continua o coil tubing, o servicios con unidades hidráulicas. ¿Cuál sería entonces la utilidad básica de lo que sería verificar fondo con este tipo de operaciones de guaya? Nosotros podemos correlacionar. Para ubicar la punta de la tubería se utiliza como herramienta el localizador de la punta de la tubería. Para el chequeo de fondo también utilizamos los denominados calibradores, cortadores o calibrador pasador y toma muestras que los vamos a ver posteriormente. Acá vemos el verificador de fondo y de punta de tubería. ¿Cuáles serían las partes? Ok, tenemos un cuerpo cilíndrico con una ranura longitudinal donde va insertada la lámina en forma cónica. Una lámina en la parte superior libre, un resorte que ayuda o impulsa a la parte no fija de la lámina hacia afuera. Antes de nosotros bajar esta herramienta es importante destacar que debemos verificar diámetro por el espacio donde la herramienta va a pasar, para que nosotros podamos garantizar que esta herramienta va a pasar sin problemas. El calibrador o cortador es una herramienta metálica con lo que son ranuras longitudinales de diferentes medidas, la cual nosotros colocamos en un cuerpo para verificar lo que serían los diámetros de la tubería. ¿Cuál sería la función? Nosotros muchas veces cuando vamos a realizar, por ejemplo, running de tubería, nosotros a nivel de superficie en muchos casos utilizamos correr un calibrador para nosotros verificar si la tubería no tiene taponamientos. Lo que se conoce como calibrar la tubería, nosotros vamos a saber
si la tubería tiene presencias de parafinas, carbonatos o asfalteno. El calibrador pasador es una herramienta cilíndrica metálica cónica en sus extremos, como pueden ver en la imagen gris a la derecha. Posee un sistema de comunicación a través del cuerpo que permite bajar dentro del fluido del pozo para verificar dónde nosotros tenemos colapso en la tubería. Entonces, ya nosotros hasta acá sabemos que nosotros podemos utilizar un calibrador cortador si nosotros queremos saber si la tubería tiene asfaltenos, parafinas. Si nosotros queremos saber si hay un posible colapso, utilizamos un calibrador pasador. La función principal de este calibrador pasador es abrir restricciones menores que puedan haber sido causadas por daños mecánicos de la tubería, tales como colapso o aplastamiento. Toma muestra, otras de las aplicaciones utilizadas, por ejemplo, cuando nosotros queremos recuperar las muestras de material sólido a una profundidad alcanzada en un pozo. Nosotros utilizamos operaciones de subsuelo con guayas para bajar tomamuestras y nosotros poder tomar impresiones o recuperar muestras de ese material sólido a determinada profundidad. El cepillo raspador es una barra sólida. Esta barra sólida está perforada a lo largo de lo que sería el cuerpo del cepillo para recibir secciones de guaya, las cuales son sujetadas con tornillos de diámetro al diámetro de la tubería que nosotros vamos a limpiar. Además, se conoce por eso como cepillo raspador porque sirve para raspar parafinas, puede ser usado para limpiar la tubería, los niples y las camisas, pescar pequeños trozos de guaya y detectar punta libre. Bloque de impresión. El bloque de impresión es una pieza cilíndrica plana de acero rellena de plomo. Nosotros bajamos estos bloques de impresión, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber tomar impresión de la parte superficial de un pescado, utilizamos del tope del pez, utilizamos estos bloques de impresiones. Con este tipo de bloque nosotros podemos determinar qué tipo de herramienta se necesita para la operación de pesca y limpiezas de obstrucciones. La caja ciega es una pieza de acero sólido con un pin para conectarse a las herramientas de guaya. Cuando nosotros necesitamos o requerimos golpear herramientas o un pedazo de metal para sacarlo fuera de la tubería o llevarlo hasta una posición que nos permita trabajar a nosotros con mayor facilidad, utilizamos este tipo de dispositivos auxiliares con la guaya. Acá vemos entonces lo que sería la cabeza de guaya, lo que vimos la barra de peso, la tijera mecánica y vamos a tener entonces nosotros diferentes acoples importantes. Cortador, tenemos camaritas, tenemos tomamuestra, por ejemplo, si queremos ver cuál es la impresión del pez y saber qué tipo de herramienta vamos a utilizar para realizar las operaciones de pesca, o localizadores de punta de tubería. Limpieza de obstrucciones. Como mencionaba al principio, nosotros tenemos obstrucciones que pueden ser por que tengamos presencia de arena, asfaltenos, escamas, tengamos colapso, tenemos tuberías partidas. Entonces, este tipo de obstrucciones a nosotros nos impiden el libre paso de las herramientas y que las herramientas pues puedan cumplir su
funcionamiento. Para ello nosotros le realizamos limpiezas de arena. Es una obstrucción que generalmente por su gran magnitud impide las operaciones normales del pozo y disminuye su cuota de producción. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Primeramente nosotros vamos a tomar muestra. Utilizamos una bomba de arena, una bomba hidrostática y el cepillo que veíamos anteriormente para limpiar. Estas bombas de arena son herramientas cilíndricas huecas conformadas por un pistón viajero en su parte inferior y ellas poseen un cheque en su parte superior para que puedan conectarse a las herramientas básicas de guaya. Cuando nosotros acoplamos lo que sería esta bomba de arena a lo que sería la guaya, estas herramientas, esta se cierra y el pistón abre dentro del cilindro y va a succionar la arena, quedando de esta manera dentro del cilindro. La bomba hidrostática, que es otra de las que utilizamos, es una herramienta cilíndrica hueca de 5 pulgadas, que en su parte inferior va a poseer posee un pin para conectarse a las herramientas básicas de guaya. Cuando esta bomba se acopla cuando esta herramienta desciende y se acopla, ella crea un diferencial de presión y ese diferencial de presión va a hacer que la arena entre al cilindro y se recupere a nivel de superficie. Las limpiezas de escama. ¿Cómo hacemos las limpiezas de escama? O lo que conocemos como Down Bayer. Estas limpiezas de escama son, por ejemplo, cuando queremos realizar a nivel de pozo, tenemos acumulaciones de carbonato de calcio que se fijan en las paredes de la tubería. Esto crea restricción en el pozo. Y si crea una restricción en el pozo, nosotros vamos a tener, por supuesto, menor producción. Estas herramientas como portador de químicos, cortadores, camaritas y cepillos se acoplan en la parte inferior a las unidades básicas de guaya y cuando esta herramienta desciende, golpea la obstrucción, corta el pasador y va a depositar el contenido de ácido para limpiar la obstrucción de escamas. Las mangas. Las mangas son dispositivos que forman parte de la tubería de producción. ¿Para qué nosotros utilizamos las mangas en la industria petrolera? La manga se utiliza para establecer comunicación entre el pozo y el yacimiento. Tenemos herramientas utilizadas como la llave tipo B, la llave selectiva y el cortador calibrador para nosotros aperturar estas mangas. La llave tipo B es una herramienta cilíndrica conformada por un núcleo, un juego de cuñas y 2 resortes instalados paralelamente al pasador. La selectiva posee 2 cuñas que se utilizan paralelamente al núcleo de la herramienta. Es parecida a la llave B, con la diferencia de que tiene en la parte inferior un sistema de localización que en forma selectiva le permite seleccionar la manga para su apertura. El Separation Tool es un equipo de producción que se instala en la tubería y en las mangas. Se utiliza para aislar zonas existentes por debajo de la cual se instala y fluye el pozo de dicha manga a través de él. Otra sería el Pack-Off, que es un accesorio de producción, el cual instalamos en la sarta de producción del pozo, cuya función sería aislar. Cuando nosotros tenemos o sabemos que hay comunicación entre la tubería de producción y el espacio anular, nosotros utilizamos estos accesorios de producción que aíslan y aseguran así la continuidad de producción y que no tengamos
pérdidas por anular. Tenemos entonces en conclusión actividades con guaya fina. Vimos al inicio cuáles son las guayas finas, cuáles son sus características. Tenemos guayas monofilamentos, tenemos guayas multifilamentos. Cuando nosotros estamos en trabajos menores utilizamos guayas monofilamentos. Cuando nosotros vamos a trabajos de mayores profundidades y también a trabajos como por ejemplo operaciones de pesca, utilizamos las guayas multifilamentos o conocidas como guaya gruesa. Importante identificar si estamos en presencia de H2S, CO2, si estamos en presencia de tuberías con obstrucciones por asfaltenos, por parafinas, por escamas. Dependiendo de todos estos parámetros, se determinan los tipos de actividades que nosotros vamos a realizar. Tenemos así entonces actividades con guaya fina como calibración, chequeo de fondo. Tenemos limpiezas generales, bien sea por obstrucciones, arenas, escamas, tapones, mangas, instalación del separation tool, instalación del pack-off, herramientas de apertura general, localizaciones de fugas, por ejemplo, si tenemos fugas entre tubería y anular, pescas de guaya, pescas de herramientas y equipos, trabajos de levantamiento por succión, cuando queremos tomar registros de presión, tomar registros de temperatura. Estas son actividades que realizamos con guaya fina. ¿Cuáles son esas herramientas que utilizamos? Las vimos ahorita. Tenemos cortadores, tenemos calibradores, tenemos toma muestras. Tenemos también actividades con guaya gruesa, que son aquellas que utilizamos para realizar operaciones de pesca, operaciones de suaveo, y guaya eléctrica, que son las actividades que realizamos para operaciones de cañoneo, registros de producción, registros de cementación, registros de saturación, trabajos de levantamiento, bajada y asentamiento de tapones y registros a hoyo desnudo. Hasta acá entonces vimos lo que sería una descripción. Iniciamos con completación de pozos, vimos lo que es completación en pozos convencionales, completación en pozos no convencionales, fluidos de completación, vimos las técnicas de cañoneo, cuáles son esos equipos de subsuelo que nosotros utilizamos, cuáles son esos métodos que nosotros creamos para restablecer la producción de pozo, como bombeo mecánico, bombeo electrosumergible. Tenemos levantamiento artificial por gas, tenemos el continuo, tenemos el intermitente. Vimos las operaciones de subsuelo que podemos realizar con guaya, pasando así en este módulo, pasando así por distintas actividades o trabajos menores, recordando siempre cuáles serían esas características del pozo, como mencionaba al principio, ver cuál es el ambiente, el entorno. Nosotros debemos considerar en la fase exploratoria todo lo que corresponde a análisis de ingeniería, análisis petrofísicos que nos permitan a nosotros identificar el tipo de arena que nosotros tenemos el hidrocarburo. Utilizar las técnicas de cañoneo apropiadas para nosotros lograr establecer la comunicación entre el yacimiento y el pozo. De esta manera damos así entonces a cabo lo que fue el módulo 1 referente a todo lo que tiene que ver con completación de pozos, entre otras actividades. En el módulo siguiente veremos también otro tema para nuestro interés en la ingeniería del petróleo, para nuestro conocimiento y aplicabilidad de todo lo que tiene que ver en la industria petrolera, destacando
que siempre como ingenieros debemos resguardar lo que es el suelo, hacer uso de todas las herramientas en cuanto a aseguramiento de HCE y calidad para que podamos obtener operaciones seguras sin afectación al personal, sin afectación a los equipos y llegar sanos y salvos a casa. Gracias por su atención.